En los últimos 25 años, los mexicanos vieron llegar a Vicente Fox del PAN a Los Pinos e instalarse en el poder con la falsa promesa de cambio, pero también han sido testigos del arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, que consolidó el proyecto de gobierno de izquierda en 2024. A través de este periodo se han develado alianzas secretas y públicas entre la derecha, entre el prismo y el panismo, operaciones de poder que buscaron frenar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y la eventual llegada de la marea obradorista que reconfiguró el mapa electoral y puso fin al dominio del PRIAN, marcado por un cambio trascendental en la dirección del país. Vicente Fox llega a la presidencia en 2000 bajo la promesa de erradicar el PRI, que había gobernado por 75 años. Sin embargo, en lugar de un cambio, su sexenio estuvo marcado por la corrupción y la extensión de una alianza conocida como el amaciato entre el PAN y el PRI. Esta unión, impulsada por el miedo a la izquierda y el deseo de mantener los privilegios de la alta burocracia, la clase empresarial, se gestó en reuniones secretas y terminó que hacerse pública. El historiador Lorenzo Meyer señala en esta entrevista que tuvo con nosotros cómo la derecha continuó sin ofrecer una alternativa real al neoliberalismo, mientras el proyecto de López Obrador era muy claro al proponer primero los pobres. Vamos a ver esta parte de la entrevista y volvemos. La derecha está en realidad, digamos, bueno, pues durmiendo en sus laureles, no presenta una alternativa, sino seguir con lo mismo, seguir con algo que ya se conocía, porque desde Miguel de la Madrid, la sociedad mexicana empezó a saber qué es el neoliberalismo. Para los de arriba, uff, es la gloria, es acercarse a Estados Unidos, es, como diría ese líder chino posterior a Mao, hacerse rico es glorioso. Bueno, eso mismo podrían decir las élites mexicanas de ese momento. Y la propuesta de López Obrador es exactamente la contraria. Por el bien de todos, primero los pobres. Y como hay un montón de pobres, entonces se tiene potencialmente una base social que podría haber sido desactivada si se hubieran seguido con los fraudes del pasado. Eran expertos los priistas en fraudes y luego el panismo pues lo aprendió rápido. Pero ya no se podían hacer esos fraudes, ya no se podía contar con la aquiescencia, la pasividad del grueso de la sociedad mexicana ante la manipulación de los votos. Ya no, ya había un tipo de cultura cívica mexicana que ya no era en la que nació el PRI, incluso ya no era la misma en que nació el PRIAN, que estaba más recientito, ya es distinta. Y en esa cultura sí despierta la imaginación la propuesta de López Obrador. Y la propuesta del PRD, es decir, no tiene propuesta, es simplemente eh, pegarse a los ganadores temporales que hicieron uso del fraude electoral más o menos claro para todos con Monex y con todo el dinero que se gastaron en 2012, ¿no? Y ya la derecha se queda como, digamos, satisfecha con los resultados de algo que ya no tiene base social, pero que creían que pues tampoco antes la tenía y le salió bien los movimientos anteriores, seguirían por ese camino. El éxito de la parte más alta de la pirámide social mexicana parecía decir que sería el éxito de todo el sistema, pero no, ya estaba quebrado. Ya no había un público tan aquiescente a las formas tradicionales y sí, se movilizó. Y la movilización, ese es el punto, esa es la clave, ese es el secreto a voces. La movilización auténtica
de un grupo importante de mexicanos vía el llamado al voto, pues dejó a la derecha agarrado de la brocha y les quitaron la escalera electoral en el 2018 y se vio que desde hacía tiempo no tenían base social sustantiva. El punto culminante de la alianza PRI-PAN fue la operación de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo que buscaban era inhabilitarlo políticamente para la elección presidencial de 2006. Esta acción prácticamente fue decidida en Los Pinos en una reunión con los principales representantes de los principales poderes del país y posteriormente fue dada a conocer a los hombres más ricos del país. En esta operación fue decisivo el voto del Partido Revolucionario Institucional, que utilizó el argumento de que nadie estaba encima por la ley. Con esto se completó la maniobra contra el proyecto de izquierda que se configuraba desde la capital y que prometía extenderse a todo el país. Las elecciones de 2006 las gana, o al menos el triunfo se lo da a las autoridades electorales, a Felipe Calderón Hinojosa en una elección manchada por la intervención de Vicente Fox. Asimismo lo establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que termina multando al PAN y determina que fue determinante o que al menos hubo una intervención del entonces presidente en contra del candidato de la izquierda. Este contubernio, este amaciato, se vuelve a consolidar en la elección de 2012, donde Calderón sabotea la campaña de la candidata de su propio partido, Josefina Vázquez Mota, para asegurar el triunfo del priista Enrique Peña Nieto. Este plan fue diseñado por la élite del poder, según da a conocer Andrés Manuel López Obrador, lo cual incluye a Carlos Salinas de Gortari y Televisa, quienes decidieron desde mucho antes el regreso del PRI proyectado a Peña Nieto como un producto de mercado. 6 años después, ante la inminente victoria de López Obrador en 2018, se desata una inimaginable guerra sucia financiada y orquestada por los de siempre, los empresarios, los poderosos, particularmente Germán Larrea y Enrique Coppel, y que es operada por intelectuales como Enrique Krause. Se trata de lo que se conoció como la Operación Berlín, que produjo una feroz ofensiva en redes sociales y medios con miles de videos y memes y artículos como el conocido Eje México Caracas La Habana para contener el voto a favor de López Obrador. Evidentemente esto fracasa y Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con una votación histórica de 30 millones de votos. El historiador Ariel Rodríguez Curí destaca que la llegada del obradorismo y su proyecto significaron una victoria cultural de la izquierda. El discurso público se movió de la idea de que aquel mexicano que no era empresario era un fracasado a una discusión fundamental sobre el salario mínimo y la justicia para los trabajadores. La derecha, envueltos en este desgaste del gobierno de Enrique Peña Nieto, se han mostrado mudos e incapaces de procesar esta mutación cultural. Esto es lo que nos dice el historiador Ariel Rodríguez Curí. Vamos a ver esta parte de la entrevista que tuvimos con él. El discurso de la derecha, el discurso de los liberales, por ejemplo, se vació de contenido ante el desgaste de, por ejemplo, del gobierno Peña Nieto, claramente. Eh, no han podido recuperar, volver a poner en el centro de la discusión valores que a finales de los 90 la sociedad parecía compartir y que luego ya no compartió. Por ejemplo, hoy hablamos mucho más, creo que para bien, de algo que me parece fundamental, que es el salario mínimo o la justicia alrededor del salario. En los 90 no hablábamos de eso, en los 90 hablábamos de que aquel mexicano que no era pequeño empresario era un fracasado. Eso es un cambio cultural extraordinario en la sociedad mexicana y me parece que el PRI y el PAN y en general la derecha no ha podido procesarlo. Están mudos respecto al salario mínimo, por ejemplo, una evolución verdaderamente espectacular, con un impacto económico de largo plazo que no ha resultado inflacionario, como se dijo, y que ha regresado la dignidad a los trabajadores mexicanos. Esa es una cuestión fundamental. ¿Qué hace la oposición? Mira, es un espectador como si estuviera en el tercer piso del Estadio Azteca viendo un partido ahí abajo. No ha participado en esa mutación cultural.
Hoy ya no hablamos solamente de que los mexicanos para ser felices tienen que ser empresarios. Hoy hablamos de que es justo y es necesario que los mexicanos, en tanto trabajadores, estén dignamente pagados. Esa es una victoria cultural de la izquierda y es ese ámbito cultural del que la derecha y el centro derecha se ha marginado. Pero por eso ver es tan peligroso ahorita el momento de la derecha, porque en realidad como ya perdió esa partida, va a tomar de su arsenal los temas clásicos, la homosexualidad, el género, las mujeres, el catolicismo, el criollismo, y va a empezar a dar lata por ahí. Y va a empezar a armar programas y sobre todo epítetos, consignas desde ahí. No dudemos de una radicalización ideológica de la derecha, que contra lo que la gente piensa, la radicalización sí jala un poco de gente, ¿eh? Y a un proyecto de derecha liberal eso no le conviene, pero le va a pasar, porque en bloques, grandes bloques como la Marea Rosa, etcétera, hay muchos grupos de extrema derecha que pueden ser los grandes beneficiarios, ¿no? Sobre todo si la gente empieza a ver esto en términos metahistóricos y decir, no, este país está mal porque estamos llenos de gays, está lleno de indígenas, está lleno de mujeres, está lleno... Hay quien va a pensar así. También veo otra cuestión y me gustaría preguntarle para ir cerrando en este aspecto. Liderazgos. Vemos que Andrés Manuel López Obrador no nació debajo de una piedra de un día para otro. Prácticamente desde el 2000 perfila su proyecto de nación 2006 a 2018, recorre el país, prácticamente todos los municipios. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum, perdón, no tiene ese trabajo de amplio recorrido por todos los municipios, lo hace al final, pero sí tiene un respaldo de luchas estudiantiles y demás, es decir, lo tiene. Dentro de la derecha no se ve quién, y tan es así que vemos que recurren hasta Cedillo, por ejemplo. Sí, hay una tradición en la izquierda que a mí me gusta mucho subrayar o ver, que es la que viene del general Cárdenas, que luego pasa por Eberto Castillo, por ejemplo, y por López Obrador, que hacen política caminando el país. Cárdenas, antes de ser presidente, recorre el país y después de ser presidente sigue recorriendo el país. Eberto Castillo, que nunca fue presidente, recorrió todo el país no sé cuántas veces. López Obrador también lo hace. Hay una confusión o hay un asunto que todavía no se resuelve dentro de la derecha y es si van a ser el partido que quieren hacer o reformar sus partidos, ya no sé muy bien cuál de las dos cosas quieren, vía las redes o en contacto más directo con la gente, porque eso también genera liderazgos. No nos vayamos con la finta que las redes resuelven todo, porque las redes se alinean con lo que nosotros pensamos. Por eso pensamos, ay, tengo un apoyo fenomenal en redes. Tengo un apoyo de los que ya piensan como yo. Los otros están fuera de esas redes. La política de plaza pública, la política de puerta en puerta, la política en otro tipo de medios, con otro tipo de discursos es muy distinta. Se trata de ganar a los que no creen en uno, no a los que ya creen en uno. Eso no tiene chiste. Yo no sé si ya lo resolvieron, ¿eh? Eh, 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 yo los veo pasmados, los veo sobre todo el PRI en una grilla palaciega, sobre todo, ¿no? El PAN, quién sabe qué hacer, va a hacer ahora con las candidaturas abiertas, vamos a ver si son tan abiertas, y vamos a ver quién entra en esas candidaturas abiertas, porque puede entrar un centro democrático y puede entrar la extrema derecha también. La derrota electoral lleva a la derecha a formalizar una alianza en 2021. El artífice es por todos conocido, Claudio X González Guajardo. Lo hace en un intento por detener el avance de la izquierda. No obstante, las elecciones de 2024 culminan con una debacle más para el PRI y para el PAN, incluso para el PRD, que termina por desaparecer. Todos ellos abanderando a Xóchitl Gálvez Ruiz, quien obtiene menos votos que sus antecesores. Del lado contrario, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo logra un triunfo aún más arrollador con 36 millones de votos, lo cual le permite obtener la mayoría calificada para su coalición. Este resultado consolida el proyecto de gobierno de la izquierda y les permite cumplir con su promesa de una reforma judicial, un poder que había estado en dominio del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y en general por los grupos de derecha, también con presencia en los principales hombres y mujeres de poder, en los principales círculos empresariales.